Buenos días, hermanos. Pues vamos a empezar después de una accidentada mañana. Busquen el Salmo 130. Y voy a leer de la Reina Valera actualizada 2015. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: de lo profundo de mi ser clamo a ti, oh Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si tienes presentes los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo espero en el Señor, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Y Señor, te damos gracias porque, pues esto que escribió el salmista, sabemos que tú diste la provisión para que nuestros pecados fueran perdonados. Que hubo un momento en el que dejaste tu trono y te hiciste hombre para venir a rescatarnos. Te damos gracias por ello y, pues Señor, es el motivo de nuestra reunión. Recordad que tú resucitaste y que ahora estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias por una salvación tan grande y pues queremos que te goces con lo que tenemos preparado el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos nuestras primeras alabanzas del himnario bautista. Sí, esta first pages. Con alma y 174. 174. Con alma y voz te alabaré. 174. Gracias a Dios podemos
adorarle en cualquier idioma. Exacto. Amén. Ok, vamos a seguir con, si creyere puede a él venir, 186. 186. Si creyere puede a él venir. Porque gozo yo siento en mi corazón, no hay más oscuridad, pues Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será. Si creyere puede a él venir, puede a él venir, si puede a él venir, si creyere puede a él venir, Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Si creyere puede a él venir, puede a él venir, si puede a él venir, si creyere puede a él venir, Jesucristo salvará. Que el Señor mostró muriendo en una cruz y las puertas abrió el Salvador al gozo celestial. Si creyere puede a él venir, puede a él venir, si puede a él venir, si creyere puede a él venir, Jesucristo salvará. Es una melodía un poco nueva, pero es bien. una canción muy alegre. Muy bien. Muy bien, Gracias. No, Gracias, Cristo. Sí. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a buscar Romanos capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 16 al 32. Romanos 1, 16 al 32. Son, ¿qué son? 17 versículos. Entonces, pues, de 4 en 4, y al que no le tocó, después lee otros. Muy bien. ¿Tú listo? Dices. Ajá. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Amén. Y el mensaje se titula Es pecado, pero me gusta. Actualmente mucha gente cree, y con razón, que mucho daño ha sido hecho por quienes, además de religiosos, son pretenciosos. Por lo que si definimos el pecado como la transgresión de la ley de Dios, dado que son relativistas, replicarán con: ¿quién puede decir cuáles son los estándares morales correctos? Todos tenemos diferentes estándares. ¿Qué hace que los cristianos piensen que el suyo es el único estándar correcto? Recordemos que el posmodernismo es una cosmovisión que surgió como reacción al fracaso de los ideales de la modernidad, las guerras, las nuevas enfermedades y la decadencia del ser humano, lo que derrumbó la fe en el progreso y en el ser humano. Debido a esta frustración, la posmodernidad tiene características diametralmente opuestas a la época que le precedió, el modernismo. Sus postulados afirman que no hay verdad absoluta ni fe que sea verdadera. Sin embargo, las consecuencias del posmodernismo en la vida del ser humano son trágicas, debido a que muestra un panorama sin esperanza, sin fe, sin absolutos. Una ética que es relativa. Una situación en la que el hombre debe aceptar que su prójimo opine de otra forma y además no puede hacer nada al respecto, aunque ello lo lleve a la muerte, a denigrar la vida, la familia, el bienestar social y una vez más darle la razón a la frase que el filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, que a su vez trajo de la obra dramática Asinaria, que se llama La comedia de los asnos en español, escrita por un autor latino, Plauto. Plauto vivió antes de Cristo, del 250 al 184. Y Plauto en esta obra puso: lupus est homo homini, non homo, cum qualis sit non novit. Que traducido al español es: lobo es el hombre para el hombre, y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Y que Hobbes transformó en la que todo el mundo conoce: homo hominis lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Esto lo puso en una obra que se llama Sobre el ciudadano en 1642. El reto que los cristianos nacidos de nuevo enfrentamos es que este sistema que permea gobiernos, sistemas educativos, filosóficos y de justicia es el que nos afecta y nos toca vivir. Porque el cristianismo afirma que hay una verdad absoluta, que en la Biblia tenemos una revelación progresiva de Dios, que su ética nos llama a vivir una moral santa, que el pecado es universal para todos los hombres, del mismo modo que lo es la oferta de redención para todos, pero solo en Cristo. Pero la gente posmoderna no entiende o no quiere entender, porque rechaza el concepto cristiano respecto al pecado, pues no comprende que este no solo tiene que ver con pensar, decir o hacer cosas malas, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios
Es la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios. Ahora, no son pocos los cristianos que tampoco han comprendido la magnitud del pecado, y mucho menos el significado del sacrificio vicario de Cristo al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Así que vamos a ver qué enseña la Biblia en cuanto al pecado. No vamos a ver todo lo que enseña, pues sí vamos a ver algo. Y lo primero que vamos a ver es qué es el pecado. Mateo 7, 21 al 23. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Otra versión dice, los que practicáis la iniquidad. Y aquí practicar, el verbo habla de trabajar, hacer una labor con esfuerzo. También podría ser comerciar, participar en compra y venta. Y es hacer que algo suceda. ¿Y qué es esto que suceda? Pues es la iniquidad, la injusticia, la ilegalidad, la impiedad, la anarquía, el desorden. Entonces, los que practican esto, los que hacen que esto suceda, es a los que les está hablando Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo apuntó a la verdadera intención de la ley, al subrayar la importancia de la vida interior, las intenciones y los pensamientos por encima de las fórmulas y los ritos. Sus enseñanzas vinieron a establecer de una vez por todas en qué consistía ser justo y ser pecador. Pues para los judíos, especialmente los fariseos, pecar significaba no cumplir la ley, especialmente en sus aspectos externos. Mateo 15, 19. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Y cuando habla del corazón, tenemos que ponernos a pensar como judíos del primer siglo, que identificaban el corazón con lo que nosotros diríamos nuestro cerebro. En la Biblia se llama pecado a quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo el que practique el pecado, practique también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. A toda maldad. Primera de Juan 5:17. Amén. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Y el pecado de muerte, la Biblia viene en un contexto en el cual los judíos que estaban discutiendo con Jesús estaban diciendo que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y Jesús les dijo, bueno, si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Y ahí es donde surge el pecado de muerte. Cuando esta gente estaba diciendo que algo que Dios estaba haciendo era por obra del demonio, estaban rechazando a Cristo. Entonces, cuando yo rechazo a Cristo continuamente, pues estoy en pecado de muerte, porque estoy rechazando al único que me puede salvar para la vida eterna. Él también dice que no hacer lo bueno, en Santiago 4:17, es pecado. Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, pues ya te contó como pecado. No ejercer la fe. Romanos 14:23. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ojo, aquí no es cualquier fe, porque en el mundo en el que vivimos te dicen, ten fe. Ajá, ¿en qué? ¿En quién? Si les pregunto a los alcohólicos anónimos, en una personalidad, en una persona, en algo superior, en un poder superior. Pero resulta que ese poder superior puede ser tú. Y yo digo, a ver, ¿cómo puede un alcohólico pensar que él es un poder superior para salir del alcoholismo? No es lógico. Y hay otros que dicen, ten fe. ¿En qué? No, pues tú ten fe. Así como que no queda muy definido. Pero la Biblia sí define muy bien la fe. Es la fe depositada en la obra que hizo Cristo para rescatarnos. Es nuestra fe en Jesucristo la que salva. Entonces, lo que no proviene de fe, la Biblia dice que es pecado. Abrigad malos pensamientos. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Jesús puso la barra muy alta. Si lo deseaste en tu corazón, ya estás pecando. Yo recuerdo que una vez le decía a Roberto, que era mi pastor, ay, pues si cuentan lo mismo, pues hay que hacerlo. Y él me dijo, sí, le dije, me dice, sí, suena muy lógico. Dice, nada, es que las consecuencias son muy diferentes. Pero si lo deseaste en tu corazón, ya pecaste. En hebreo hay 8 palabras relacionadas con el pecado. Una es jatá, que es pecar, hacer mal, llevar una culpa, ser culpable. O sea, cometer una infracción a la ley o a un acuerdo. Lo que implica que una sanción debe ser pagada o el derecho perdido. Y esta es la palabra más usada en el Antiguo Testamento. Hay otra que es ra, malo, maligno, malvado o terrible. Esta hace referencia a las consecuencias destructivas de practicar el pecado. Una más es pasha. Y esta palabra tiene una connotación de rebelarse o infringir la ley. Y en este sentido, el pecado es rebelarse en contra de Dios al transgredir sus mandamientos. Una más es aven, iniquidad, la falta de equidad o justicia. La ausencia de todo lo que tiene valor. Y en ese sentido, el pecado es todo aquello que tiene ausencia de valor en la vida. Está shagá, errar. El error de desobedecer a Dios. Asham, ser culpable. Ser responsable por la mala conducta y el pecado contra una norma. Y así, posiblemente sufrir castigo o recompensa, la cual está relacionada con la culpa que el practicar el pecado trae a los seres humanos. Rasha, ser malo. Actuar perversamente. Actuar de una manera que se viola una norma buena y correcta. Y la última es ta'a, engañar, burlarse. Bueno, sin lugar a dudas, el pecado es rebelión contra Dios. Es el desafío a su señorío y gobierno, lo que acarrea terribles consecuencias. Isaías 1:28. Amén. Pero los rebeldes y pecadores aún no serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Amén. Serán consumidos. El principal término usado en el Nuevo Testamento es amartía, que en griego clásico se emplea en el sentido de errar el blanco o tomar un camino equivocado, siendo este el término neotestamentario general para el pecado. Generalmente todas estas palabras de hebreo en griego van a estar relacionadas con la amartía. Y es una acción concreta como violación de la ley divina. Y te pregunto, ¿en verdad te gusta tomar el camino equivocado? Otra cosa que la Biblia enseña es el origen del pecado.
Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Es que esto es bien fácil. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Amén. Amén. Sin embargo, serás derribado al Sheol, a lo más remoto del abismo. El primer pecado, conforme a la Biblia, ocurrió en el cielo, cuando Lucifer, este lucero de la mañana, quiso ser igual a Dios y fue arrojado del cielo por su soberbia. Mientras que el primer pecado sobre la tierra ocurrió en el jardín del Edén, donde la primera pareja desobedeció y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo que fueron arrojados del paraíso. Génesis 3, 11 al 24. Porque es largo. Muy largo. A ver, si tú Sí. primero y yo después. Génesis 3, yo empiezo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sigo? Sí. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de toda la humanidad. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces el origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Sin embargo, el pecado sí fue introducido en el mundo por el hombre, y con este también la muerte. Romanos 5, 12 al 19. Amén. Te toca a ti. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Entonces, aquí en Romanos hay una distinción entre pecado y transgresión. Transgresión es la infracción de un mandamiento conocido. Por eso dice que si no había ley, pues no había ningún mandamiento que fuera conocido. Entonces no había transgresión, pero Adán sí transgredió lo que se le había ordenado. Sin embargo, dice, pues aunque no hubo transgresión, esos estaban pecando y murieron, porque la muerte fue introducida a causa de la transgresión de Adán. Entonces, desde Adán a Moisés, los hombres no pecaron desobedeciendo un mandamiento explícito de Dios, tal y como hizo Adán. Y perdón por, no quiero desviar, pero una pregunta. Con el pecado y hay la ley de Dios, y si alguien pregunta por qué Dios tiene el derecho de imponer su ley a los humanos. Porque Él es Dios. Él es el creador. Porque nos creó Él. Es como... Sí, pero si alguien no quiere admitir, no quiere creer que existe Dios, ¿por qué hay esa ley que yo debo? Ok, está en todo su derecho de no creer y no obedecer. Pero después no puede decir, ¿por qué estoy separado de ti en la eternidad? Claro. Tú no crees en mí. Tú no creíste en lo que yo dije. Tu decisión fue que no querías tener una relación conmigo. Y decía el profeta, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta manera? Sí. Entonces, Hay un dicho de que los patos no le tiran a las escopetas. Así las decía mi mamá. Pero en esta época a los patos les encanta tirarle a las escopetas. Bueno, Dios te da la libertad de decir, no creo en ti, no te obedezco, no quiero tener una relación contigo, porque ni existes. Perfecto, no hay problema. Pero una vez que mueran, pues no van a poder decir, Gran problema. no van a poder decir, no, es que yo sí quería. Pues tuviste una serie de oportunidades y dijiste, no, Exacto. fue tu decisión. Yo Sí. llevé la computadora, el ejemplo ese que creo que Hugo nos dio de la computadora, pues que está creada con programas para que funcionen de cierta manera. Entonces, pues que si fuimos hechos por él, pues es porque tenemos que tener una relación con él, ¿no? Bueno, yo así como que digo, eso es como que... Entonces sí, el hombre puede decir, no quiero. Y Dios le va a decir, estás en libertad de decir, no quiero. Porque regreso con el libre albedrío. El libre albedrío fue dado para tomar una sola decisión. ¿Quieres tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios? ¿O no la quieres? Si no la quieres, está bien, no la quieres. Pero no la vas a tener por la eternidad.
Pero en el momento en que dije sí la quiero, entrego mi libre albedrío, porque ya lo usé para lo que lo tenía que usar. Gracias. Entonces, a Adán se le había dado un mandamiento concreto, el cual desobedeció. Pero de Adán a Moisés no fue dada ninguna ley en concreto. Y por ello no había transgresión. Hoy, desobedecer a Dios sí implica al menos una transgresión que conduce a la segunda muerte. En Romanos 4:15 Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero no significa que no haya pecado. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Romanos 4:15 señala que aunque pueda haber pecado, no hay transgresión, pero que sin embargo la muerte desde Adán es una realidad que el ser humano tiene que enfrentar. Romanos 2:12. Amén. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Entonces, todo ser humano va a perecer y solamente hay registro de 2 seres humanos que no han muerto: Enoc y Elías. Uno caminó con Dios y el otro fue arrebatado por Dios. No hay más. Y para los que creen en la dispensación, bueno, si existe el arrebatamiento, pues habrá unos que serán arrebatados y tampoco tengan que morir. Pero para quienes no creen en el dispensacionalismo, pues no hay tal arrebatamiento. El caso es que para quienes hemos nacido de nuevo, la muerte ha perdido su aguijón. Y más que una pérdida, es ganancia. Primero a los Corintios 15, 51 al 58. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Y también hay en 1 Corintios 15, pero del 21 al 22. Ok. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que hayan depositado su fe en Cristo. Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para quienes hemos nacido de nuevo, para quienes tenemos una relación con Cristo, la muerte no es una pérdida, es una ganancia. Cuando alguien de nuestros seres queridos que ha tomado una decisión por Cristo parte, nosotros no perdimos a nadie. Sabemos que está en la presencia de Dios y sabemos que nos vamos a reunir una vez más con Él. Entonces realmente nosotros no perdemos a nadie, simplemente le dijimos hasta luego. El pecado, como principio que involucra
la alienación de todas las cosas en cuanto a Dios, desde la llamada caída del hombre, y manifestado en las pasiones pecaminosas de este, Romanos 7:5. Amén. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, esto ha quedado judicialmente quitado de delante de Dios. ¿En dónde? En la cruz de Cristo. Según a los Corintios 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Romanos 8, del 1 al 4. Generosidad de los macedonios, ¿verdad? Ah, no. Romanos. No, miren. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, judicialmente, esto ya fue quitado en la cruz. Por eso, Juan el Bautista proclamó que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 y también el versículo 36. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Amén. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque el Cordero Pascual simbolizaba a Cristo. Este Cordero que se sacrificaba en Pascua, Éxodo 12, del 1 al 14. Dividimos. ¿Listo? Yo empiezo. ¿Listo? Okay. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo comen. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y los celebréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Amén. Y este año va a caer el sábado 16 de abril. Se celebra Pesaj. Entonces, cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, los judíos que lo estaban oyendo entendieron que se refería al Cordero de la Pascua, porque se necesitaba un sacrificio que fuera lo suficientemente valioso para pagar por el pecado de todos y por todos nuestros pecados. Y cabe aclarar que aunque Cristo gustó la muerte por todos, no se le presenta como llevando los pecados de todos. Marcos 10:45. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26 al 28. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos es derramada, no es por todos. ¿Por qué no por todos? Porque Los que no aceptan a Dios. Porque como platicábamos con Cristal, pues quien no lo acepta, pues ahí estaba el remedio, pero no lo quisiste tomar. Entonces tú te lo perdiste. Los pecados de alguien son los cometidos por este alguien, siendo la base del llamado juicio final. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. 20:11. Hasta 15. Hasta el 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Y por qué no está inscrito en el libro de la vida? Porque cuando tuvo la oportunidad de decir que sí aceptaba a Jesús como su único y suficiente salvador personal, dijo que no. Esta es la muerte segunda. Por eso hay un dicho que dice, quien no nace dos veces está condenado a morir dos veces. Tuviste un nacimiento físico, pero como le dijeron a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puedes nacer de nuevo? Teniendo un encuentro personal con Jesucristo, en el cual te arrepientes y le pides perdón, y lo reconoces como Dios y tu único y suficiente salvador personal. Ahí es donde naces de nuevo. Y quien no tuvo este segundo nacimiento, pues va a morir físicamente,
Y también va a experimentar la muerte segunda, que es ser echado al lago de fuego, que es la separación por la eternidad de Dios. Entonces, el pecado que cada quien comete son sus pecados personales. La base del juicio final, porque eso es lo que se ve cuando los libros son abiertos. Pero también es la demostración de que el hombre es esclavo del pecado. Romanos 6, 16 al 18. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces, lo que realmente tú puedes elegir es de quién quieres ser esclavo. ¿De tu pecado o pecados favoritos o quieres ser esclavo de Cristo? No, es que yo no soy esclavo de nadie. ¿Eres esclavo de tu pecado favorito o de Cristo? Esa es tu decisión. Por ello, no basta con que tengas una religión, porque por bien que cumplas con todos sus ritos, la misma ley dada por Dios es incapaz de dar vida y de ser cumplida. Gálatas 3, 19 al 24. Amén. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Amén. Entonces, la ley era incapaz de dar vida. Solamente la fe en Cristo lo puede hacer. Por ello es necesario, repito, tener un encuentro personal con Cristo, en el que te arrepientes y pides perdón por haber vivido conforme a la vana manera heredada de tus antepasados. Y lo dijo Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 17 al 21. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Tu fe y tu esperanza solamente puede estar depositada en Dios, en Jesucristo. Pero es necesario que tengas este encuentro. Es necesario que le entregues tu libre albedrío. Y cuando te conviertes en su esclavo, lo estás reconociendo no solo como tu salvador personal, sino como el Señor de tu vida. Lucas 6, 46 al 49. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra y sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Y dejemos bien claro que la roca es Cristo. Si tú revisas todas las veces que la Biblia habla sobre la roca, es Dios, es Cristo. Decir que es Pedro por un versículo es hacer una pésima hermenéutica. No entiendes lo que dijeron ahí. Y te pregunto, ¿en verdad te gusta desobedecer lo que es para tu bien? Tercer punto, las consecuencias del pecado. Romanos 3, del 5 al 20. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como a algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos? Hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es tu garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano serán justificados delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. Una doctrina muy conocida es la del pecado original. Y ahorita varios van a pegar un brinco. Varios. Sin embargo, es una doctrina ajena a la Biblia. Fue introducida en el siglo V después de Cristo por Agustín de Hipona, quien, dicho sea de paso, por 9 años fue discípulo de los maniqueos, una secta gnóstica de origen persa, que enseñaba que toda materia es inherentemente mala. Es a partir de esta creencia que enseñaron que todas las manifestaciones corporales de Cristo eran solamente aparentes. Ellos enseñaban que Cristo no vino realmente en carne. Negaban la encarnación real de Jesucristo, como también su resurrección corporal, a causa de su creencia en la maldad inherente de las cosas materiales. Los 9 años que Agustín pasó con ellos, le acostumbraron a juzgar a la naturaleza humana como esencialmente mala y la libertad humana como una ilusión. Pero es un hecho que Cristo vino en carne y sangre humana y fue un hombre verdadero como nosotros. Juan 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo. Primera Timoteo 3:16. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos 4:15.
tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Entonces Cristo tenía una naturaleza humana como cualquier otro hombre, aunque siguió siendo 100% Dios. Pero recordemos que Él decidió no hacer uso de su divinidad. Y si Cristo no nació pecador, tampoco los demás. El pecado no viene por nacer, sino por ceder a la tentación. El hombre es pecador porque no solo vive en un mundo bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sino que además de vivir en este mundo que está bajo el maligno, se rinde a la tentación. Santiago 1, 12 al 15. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 1 Corintios 10, 13. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hebreos 2, 28. 18, ¿será? 2, 28. Es que llega hasta el 18, ¿verdad? 2. Igual y fue dedo. 18 de Hebreos. Igual y fue error de dedo. 28, 2. Sí, No hay. no hay. Si es 2, 18. 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces, cuando Pablo habla de que el pecado entró al mundo, se refiere a que Adán se sometió voluntariamente a la naturaleza pecadora de Satanás. Yo digo que el ser humano había sido puesto como administrador de este mundo. Pero cuando decidió desobedecer, cuando transgrede el único mandamiento que tenía, le entregó el mundo al diablo. Literalmente el mundo se fue al diablo. Entonces, Adán se sometió voluntariamente a la naturaleza pecadora de Satanás. Algo que Jesucristo también confrontó, pero que rechazó. Lucas 4, 12 al 13. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo, sí, no. Te tentó. Volvió. Te puede dejar un ratito, pero va a volver. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, Jesús, el postrer Adán, fue tentado, igual que el primero, pero rechazó, cede a la tentación. Todo ser humano nace con la capacidad de pecar. Y en cuanto tenga la edad para tomar una decisión moral, Isaías 7:16. Amén. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada.
Entonces, hay un momento que tienes una edad para tomar una decisión moral. En el momento en que tienes esa capacidad, deberás rendir cuentas a Dios por tus actos. Bueno, siguiendo las creencias de San Agustín, durante mucho tiempo, por eso inventaron luego el limbo, pues se decía que los niños sin bautizar se iban al infierno. Entonces fue necesario que inventaran el limbo, porque, pues, ¿cómo se iban a ir estos niños al infierno, no? Yo tenía una duda, porque haz de cuenta esa doctrina que tú mencionas del pecado original, en mis conceptos católicos de tiempo atrás, se basaba, o la creíamos que se sustentaba en el hecho de que por esa causa Jesús había nacido a través del Espíritu Santo, para evitar el pecado original, ¿no? Pero entonces, María no tenía pues naturaleza humana. No, sí, pero la concepción fue del Espíritu Santo. Sí, o sea, pero no hubo un contacto físico para evitar, obviamente, el pecado. Ajá. Esa era la Porque concepción. por siglos lo que enseñaron a veces San Agustín es que las relaciones sexuales eran el pecado original. Y por eso se inventan el dogma de que no solamente Cristo es concebido por el Espíritu Santo, sino también María. Sí, la Virgen también. ¿Por qué? Esta es la idea. Sí, por eso es sin pecado concebida. Ajá, Eso sí. hay que ver. Y yo creo que la mayoría de los católicos no entienden lo que repiten. No, claro. Porque ese sin pecado concebida, yo estoy convencido de que muchos creen de que fue porque concibió del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que están diciendo. Lo que están diciendo es que ella también fue concebida por el Espíritu Santo. Y voy a abrir una ventanota. Hay un momento en que los judíos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y al hacer esta pregunta, bueno, Jesús dijo que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina. Pero este lavarse las manos no es lavarse las manos como lo hacemos nosotros. Era todo un ritual en el cual yo tenía que meter hasta el antebrazo 7 veces en el agua y sacudirlo. Pero no podía ser en cualquier agua. Tenía que ser en un agua que estuviera limpia. Limpia en cuanto al rito. Luego entonces esa agua no podía estar contenida en cualquier recipiente. También tenía que ser un recipiente que fuera ad hoc, que estuviera limpio ritualmente. Bueno, si extrapolamos esto a que quieren mantener puro a Jesús, pues entonces el recipiente tiene que estar puro. Y por eso el dogma de siempre virgen y sin pecado concebida. Pero dices, ok, ya mantuviste puro el recipiente de Jesús, pero entonces tengo que mantener puro el recipiente de María. Y tengo que mantener puro el recipiente del recipiente de María. ¿En dónde acabo? Pues voy a acabar con Eva. Y entonces, pues ¿dónde está el pecado si aquella era sin pecado concebida? Entonces, todo eso fue irle sumando a lo que San Agustín traía de los gnósticos, traía de estos maniqueos de origen persa. ¿Ese fue San Agustín, el santo San Agustín? Sí. Yo ni sabía que... Agustín de Hipona. Entonces, Sí, se aventó como 9 años con los gnósticos y le dio vuelo a la hilacha. Por eso después veía el sexo como un pecado. Pero si tú ves en la Biblia, en ninguna parte hay enseñanza. El sexo dentro del matrimonio es bendecido por Dios. Tan tan. Desobedecer a Dios siempre tiene consecuencias. Y ni siquiera una es agradable.
En Edén la desobediencia produjo miedo y vergüenza. Génesis 3:10. Amén. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. También trae la muerte física. Aunque Adán no murió inmediatamente, como muchos discuten. No, es que no se murió. No, sí se murió, ¿cómo que no? Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Chem y a Jafet. Génesis Perdón, 5:32. Sí. Ajá. O sea, no era ahí. ¿Por qué Noé? Noé. Adán, cuando murió. Entonces, ¿cuál era? Abel. Génesis, ¿qué? Debe Ah, ser ok. algo de Génesis. 5:5. 5. Sí, Ya. ¿no? Sí. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Wow. Entonces, sí se murió. Larga vida, Ah, pero 930. murió. Los que muchos discuten, no, es que no se murió. Bueno, no se murió inmediatamente. Pero en ninguna parte decía que iba a caer fulminado. Decía, ciertamente morirás. Entonces, la consecuencia fue que Adán se muere, la muerte física. Pero no nada más Adán, sino que a raíz de Adán entra la muerte y entonces todos los descendientes de Adán, pues vamos a experimentar la muerte. Otra consecuencia, como ya veíamos, es la muerte espiritual. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Amén. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué va a haber gente en el infierno? Pues porque decidió que no quería tener una relación con Dios. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles por su desobediencia. Y el infierno todavía no entra en función. Sí, ¿no? El diablo sigue suelto. Está amarrado con una cuerda muy larga, pero todavía no ha sido arrojado al infierno. Y esa idea de los chistes y programas mexicanos de que el diablo tiene un gran jolgorio en el infierno, es chiste mexicano. ¿Sí? Así no funcionan las cosas. El infierno fue hecho para que pague por su desobediencia. Va a haber seres humanos que decidieron que no quieren estar con Dios. Bueno, pues el otro lugar es estar separado de Dios. Pero otra consecuencia es que la comunión con Dios se cortó. Adán fue separado de la presencia de Dios y todos sus descendientes excluidos de la comunión con Él. Romanos 3:23. Ay, sí, sí. Estaba aquí. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. Una consecuencia más del pecado es la maldición en las relaciones que el ser humano tiene con su Creador. Hubo una separación, una pérdida de la intimidad. Que solamente en Cristo puedes recuperar esta relación de amor, esta relación de amistad. Pero también consigo mismo, porque al perder su identidad de hijo de Dios, ya no sabe quién es. Entonces, cuando a alguien le preguntas quién eres, te responde dándote su nombre, te responde dándote su profesión, dónde trabaja, cuánto gana. Dices, ¿no es lo que yo te pregunté? Entonces, el ser humano dejó de saber quién es, porque dejó de tener esa filiación con Dios. Pero también se rompe la relación con su prójimo, que en ese entonces solamente era la mujer. Y la mujer dejó de ser su compañera para ser su cómplice, por lo que la acusa. Y le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Eso ocasiona que hoy haya rivalidades, violencia y muertes con los prójimos.
Y aunque el matrimonio sea cristiano, sigue habiendo discusiones, sigue habiendo diferencias. Para que un matrimonio cristiano funcione mejor, cada una de las partes se tiene que acercar más a Dios. Y entre más cerca de Dios esté cada una de las partes, más cerca van a estar entre ellos. Es como un triángulo. Otra de las cosas que se echó a perder fue la relación con el medio ambiente, porque la tierra fue maldecida. Maldita será la tierra por tu culpa. La creación sigue gimiendo, esperando que quienes hemos nacido de nuevo nos manifestemos. Pero eso no significa que podamos rescatar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Solamente cuando Cristo vuelva esto va a ser una vez más cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, desde mi perspectiva, y aquí hablo como ingeniero químico, cuando Dios dijo, maldita será la tierra por tu culpa, ahí puso en operación la segunda ley de la termodinámica, que dice que el desorden en el universo va en aumento. Y te pregunto, ¿en verdad te gusta pagar las consecuencias de desobedecer? Pero hay buenas noticias. La Biblia también habla del remedio para el pecado. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Si partimos de que el pecado es lo que se aparta de lo recto y justo, lo que falta a lo que es debido, la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios, mediante una acción deliberada y engañosa, que es contraria a la voluntad de Dios expresada en la ley, entonces podemos entender por qué el pecado impide la relación con Dios, pues esencialmente es rebelión contra Dios. Vivir en pecado es vivir una vida centralizada en el yo, es erigir la voluntad propia como ley de la vida, pasando por alto lo que a Dios agrada. Por eso es que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11 y Lucas 19:10. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre... No, eso ya sé que leíste tú. ¿No es Lucas? Dice lo mismo. Ah, porque el Hijo del Hombre ya salvar lo que se había perdido. Así dice. El pecado por el cual la humanidad se encontraba esclavizada fuera eliminado. Sin embargo, tal libertad solo es real para quienes optan por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. Hechos 4:12 y 1 Timoteo 2:5. Hechos 4:12. ¿Qué nos pasa? ¿Quién tiene? ¿Tú tienes? ¿Ya? ¿Lo leo? ¿Ya? Sí. A ver. Sí, sí, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y primera de Timoteo 2, 5. A ver, tú. Le estoy diciendo que está que sí. Primera de Timoteo 2. 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Otra vez? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien.
Un solo Dios. Solo Dios mediador. hombre, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Amén. Entonces, solo hay un hombre en el cual podemos ser salvos. Solamente hay un mediador. Y ese es Jesucristo. Así que la única manera de salvar al pecador de las consecuencias de su pecado es que desee ser salvado. Que acepte a Jesús el Mesías y se ponga al lado de Dios. Entonces, y solo entonces, el Espíritu Santo dirige a vivir de manera agradable a Dios. Juan 16:13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Guiará a toda la verdad. Y recordemos que la verdad no es un concepto filosófico, que la verdad es absoluta y que la verdad es Jesucristo. Porque Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Cada hombre es condenado por su propio pecado, no por la transgresión de Adán. Y no es la magnitud que el hombre confiere al pecado lo que lo hace mortífero, sino su naturaleza rebelde contra la voluntad de Dios. Puedes elegir el camino equivocado y desobedecer lo que es para tu bien. Y como el personaje de Al Pacino en Perfume de Mujer, el Lieutenant Colonel Frank Slade, puedes decir: siempre supe cuál era el camino correcto, sin excepción lo sabía, pero nunca lo tomé. ¿Sabes por qué? Porque era demasiado duro. Jesús dijo que el camino de la salvación era estrecho y que por eso eran pocos los que se salvaban. Entonces puedes decir, como este personaje, siempre supe cuál era el camino correcto, pero nunca lo tomé. Entonces después no puedes quejarte de que ese camino te ha llevado a estar separado eternamente de Dios. Así que en verdad yo dudo mucho que te gusten las consecuencias que has estado pagando por los pecados que cometes. Y ojo, esas no se comparan con las consecuencias eternas. Así que concluyo diciendo, si crees que el pecado te gusta, el remedio es mucho mejor. Amén. Amén. Y tenemos una alabanza más. Amén. Gracias. Ok, vamos a cantar 172. 172. Mi culpa Él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él. Otra vez, Chase, perdón. Si yo no estaba con esta música. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Orados todos.
corazón. Mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Muy bien. Amén. Mi culpa Él llevó. Y qué bueno, porque ninguno de nosotros podía pagar por esa culpa. Y Señor, pues te damos gracias porque podemos cantar alegremente que tú has llevado nuestra culpa. Que todos los pecados ya han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. Y Señor, sabemos que mientras estemos en este cuerpo, pues tenemos esa capacidad de pecar y podemos resbalar. Ayúdanos a ser obedientes, como dice tu palabra, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y gracias porque cuando llegamos a resbalar, cuando llegamos a pecar, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Gracias porque cuando el acusador viene y nos señala nuestro pecado, pues Padre, tú lo que ves es la sangre de Cristo que nos ha comprado. Gracias porque, Señor, a nosotros el remedio nos gusta más que el pecado. Te pedimos por aquellos que aún siguen pensando que el pecado es algo agradable. Que abra sus ojos, Señor, que esa lámpara que es el espíritu del hombre, esa lámpara tuya que es el espíritu del hombre, les haga ver lo incorrecto de lo que han estado haciendo. Y que puedan proceder a arrepentirse, ponerse a cuentas contigo y tener una relación como la que se perdió en el jardín del Edén. Y pues Padre, gracias por este día. Gracias porque podemos gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues hermanos, estamos despedidos. Shalom, shalom. Cuídense, porque pues ya hubo un rebrote en China. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos la próxima semana. Shalom.